descanso en torno a unos cigarrillos. Hemos tenido interesantes conversaciones sobre la supervivencia del individuo, ¿no? El afán que tenemos de trascendernos, ¿no? El universal, que es el deseo de permanecer en el ser. A propósito de la cita de Pascal, ¿no? El hombre, cuando entra en su interioridad y toma conciencia de su condición contingente, que es y no es. Eso choca con el deseo universal que tenemos de permanecer en el ser, porque lo mejor que tenemos es existir. El mayor don que tenemos es la existencia, ¿no? El ser. Sin embargo, somos capaces de renunciar al ser por amor. Y eso es lo que nos toca hablar ahora, de la libertad y del amor, ¿no? A ver qué saque. Bueno, hemos hablado del sujeto cognoscente, pero el hombre no es solo un espectador que abre los ojos y conoce el mundo en torno, sino que es un actor, es decir, que actúa en la realidad. El hombre no solo conoce, sino que tiende hacia aquellas cosas que conoce y que se le presentan como bienes. Esas son las tendencias psíquicas, ¿no? Que es una inclinación a lo conocido. Yo tengo sed y mi inteligencia me presenta un vaso de agua limpia, fresca. Y entonces tiendo hacia ello. Siento una inclinación a satisfacer una necesidad, que es la sed. Y bebo agua y satisfago mi necesidad. Es decir, el hombre es un actor, el hombre actúa, el hombre se relaciona con la realidad. Y a esas inclinaciones hacia las cosas que me presenta la inteligencia o hacia las cosas conocidas es lo que llamamos tendencias psíquicas, de las que voy a hablar un poquito. Así como tenemos un conocimiento sensible, pues tenemos una inclinación hacia los bienes sensibles que me presenta el conocimiento sensible. Y así como tenemos una dimensión intelectual del conocimiento, pues también tenemos una tendencia intelectual que llamamos propiamente voluntad y que busca el bien. Lo decía el doctor Antuñano cuando empezábamos, que el hombre es un ser, lo decía de manera muy hermosa, ¿no? Que el hombre es un ser de realidades, es decir, que se relaciona con el ser y a través de la dimensión intelectual del conocimiento conozco el ser y lo conozco en sus trascendentales, en sus atributos o propiedades trascendentales, que se llaman así porque trascienden todos los modos de ser, que es el ser como verdadero, el ser como bueno y el ser como hermoso. Verdad, bien y belleza. Esas serían las finalidades de nuestra naturaleza racional, ¿no? El conocimiento del ser en tanto que verdadero, que bueno y que hermoso. Es verdad que verdad y bien no se distinguen en la cosa en sí, sino que se distinguen por respecto a las facultades intelectiva y volitiva. Es decir, el agua es verdadera por respecto a mi inteligencia y el agua es buena por respecto a mi voluntad, se me presenta como un bien. Pero el agua es agua y verdad y bien se definen, como digo, por respecto a las facultades cognitiva y volitiva. La tendencia sensible es lo más parecido al instinto, ¿no? O sea, el hombre tiene tendencias sensibles hacia aquellos bienes que se ordenan, como decíamos, en hombres y en animales a la supervivencia, que es la finalidad de todo animal. Pero el hombre, con su conocimiento intelectual, tiene acceso a otro tipo de realidades que son verdaderamente admirables, a las que tiende, que es a la verdad, al bien y a la belleza. Les comentaba antes que el bien no es otra cosa que la realidad conocida, querida,
Es decir, la tarea que me propone la realidad conocida con verdad, ¿no? Me propone una tarea y eso en el fondo es el bien. Pero el hombre realiza esas acciones que tienen por objeto la apropiación del bien libremente. Ahora quiero hablar un poquito de la libertad, ¿no? La libertad, que es una palabra muy usada, es una palabra que a veces nos cuesta trabajo comprender, distinguir y comprender en su genuino sentido, porque como la palabra inteligencia la utilizamos a todas horas, ¿no? Y como una moneda que pasa por muchas manos, pues va perdiendo la calidad del grabado de sus caras, ¿no? La libertad la podemos entender, y de hecho, si yo pronuncio la palabra libertad, la mayor parte de nosotros estamos pensando en lo que los clásicos llamaban libre albedrío, es decir, la capacidad que tiene el hombre de elegir, la libertad entendida así como capacidad, pero también podemos entender la libertad como virtud, y de esta distinción es importante. El hombre tiene ciertamente capacidad de elegir. Todas las plantas y los animales tienden a un fin, y ese fin lo realizan de manera precisa y forzosa, de manera necesaria. Una semilla de un pino cae en la tierra y si se dan las condiciones climáticas adecuadas, aquello crece de manera precisa y forzosa hasta alcanzar su plenitud y reproducirse y hacer el ciclo de todo ser vivo. Y eso lo hacen las plantas y lo hacen los animales, como digo, de manera precisa, forzosa y necesaria. Pero llegados al hombre, en su grandeza, que es a la vez su misterio, resulta que el hombre, como todo ser que existe, tiene una causa final, tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad del hombre? No nacemos o no venimos al mundo sabiendo cuál es nuestra finalidad, sino que precisamente tenemos la inteligencia para indagar en nuestro propio ser y en el ser de las cosas en derredor nuestra, para comprender o tratar de averiguar cuál es el fin de mi existencia. Porque además yo no alcanzo el fin de mi existencia de manera precisa y forzosa como lo hacen las plantas o como lo hacen los animales, sino que lo alcanzo de manera libre. Por lo tanto, si el fin, que es lo principal en todo, el hombre no lo conoce y tiene que descubrirlo y además tiene que realizarlo libremente, entonces comprendemos por qué la vida del hombre es dramática. La vida del hombre es un drama. Tenemos que elegir y elegimos bajo apariencia de bien, elegimos aquello que creemos que nos lleva a nuestra finalidad. Pero ¿en qué consiste la finalidad del hombre? ¿Cuál es el fin de la existencia humana? Esta es una pregunta que tiene mucho que ver con la libertad y sobre todo con el uso de esa capacidad de elegir en un determinado sentido, es decir, en el sentido de que me conduce al fin, que es la plenitud de mi ser, en el orden del obrar. Bien. Ahí, como digo, la libertad podemos entenderla y debemos entenderla distinguiendo entre lo que es la libertad como capacidad, esa no determinación de la que hablaba Ortega en el texto que antes leíamos y comentábamos, y por otra parte la libertad como virtud, que sería, adelantándolo, la elección del bien, la elección conforme al bien, eso sería la libertad como virtud. Pero el concepto dominante o el concepto preponderante de libertad hoy, claro, preguntamos por la libertad y como todas las preguntas humanas lo hacemos en un contexto temporal determinado. No puede ser de otra manera. Vivimos a la altura de unos tiempos determinados y tenemos que la gran tarea de nuestra autorrealización la realizamos en un determinado momento histórico-cultural. Y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando queremos saber, por ejemplo, o nos preguntamos en serio qué es la libertad y cuál es el sentido de la libertad.
Es decir, ¿por qué hay un bicho en la biosfera cuya conducta no está determinada por un aparato instintivo rígido, sino que tiene la capacidad de elegir y por lo tanto su vida es dramática, porque la elección puede ser equivocada y la vida, que solo tengo una, puede ser lírica o puede ser trágica? Es decir, puedo ser yo la causa de mis desgracias y yo puedo ser a la vez la causa de mi felicidad. Ese es el drama de la existencia humana. Por eso hay algo que imita de manera admirable este carácter dramático de la existencia humana, que no es la filosofía, pero que viene muy en ayuda de la filosofía, a mi juicio, que es la literatura. La literatura es un arte, y singularmente el teatro, es un arte que imita justamente esto, el drama de la existencia humana, ¿no? Drama que, como digo, puede ser lírico o puede ser trágico. La libertad, tal y como les decía, ¿qué es la libertad? Esta pregunta la formulamos hoy, a una determinada altura de los tiempos, y somos herederos de la cultura y de la cosmovisión que nos ha sido dado vivir. Y en esa herencia, la libertad se entiende sobre todo como libre albedrío, como capacidad. Y cualquier cosa que coarte o que limite nuestra capacidad es vista como algo contrario a la libertad. Yo esto recuerdo que mi maestro, don Alfonso López Quintás, lo explicaba y lo explica admirablemente, cuando decía: libertad y norma no se oponen, la norma moral, la norma ética, ¿no? La norma ética, ¿qué sentido tiene? Si yo sigo una norma ética, pierdo la libertad, en la medida en que cuando sigo una determinada opción, pierdo la capacidad de elegir. Por eso, a veces, en el pensamiento contemporáneo, que además es heredero, que luego lo vamos a ver a propósito de Albert Camus, ¿no?, y del pensamiento existencialista, es heredero del concepto de hombre, del existencialismo. En buena medida nuestra visión de la libertad es heredera de esa consideración del hombre como una libertad absoluta, ¿no? Decía, ¿no?, pues ve, y esa libertad concebida como libre albedrío, pues entonces ve cualquier determinación de la libertad como algo que me hace perder libertad. Y vemos una oposición, una contradicción entre libertad y norma. Mi maestro esto lo explicaba muy bien, y yo lo comprendí muy bien, porque yo recuerdo cuando yo tenía 18, 19 años, un poquito antes, 17 años, así, hice un descubrimiento magnífico, que fue la música. Yo, sí, por supuesto que había oído música, y mi padre era muy aficionado a la zarzuela, y cuando viajábamos en el coche siempre ponía radiocasetes de Doña Francisquita, que me la sabía de memoria, y La Dolorosa, y todas ellas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues sí, con esa afición de mi padre, pues sí que tenía... Pero de repente, cuando yo tenía 16 o 17 años, descubrí a Chopin, y descubrí la música de piano. Y me quedé fascinado, me quedé verdaderamente entusiasmado por aquel fenómeno. Estudié con verdadero afán la biografía de Chopin y escuché toda su producción, que fui haciéndome con ella de una u otra manera, y todavía conservo aquellos discos, muchos de ellos interpretados por el que tal vez fuera el mejor intérprete de Chopin, que era Arthur Rubinstein. Pero me gustaba comparar interpretaciones de unos intérpretes y de otros. Y claro, recuerdo que yo era un provinciano que vine aquí a estudiar a Madrid, y uno de los encantos que tenía Madrid era el poder disfrutar de su oferta cultural. Y recuerdo en el antiguo Teatro Real, antes de ser, esto hace muchos años, cuando yo vine a Madrid, era en el año 82, hace muchísimos años, cuando vine a estudiar, ¿no? Y recuerdo que saqué una entrada porque había un concierto de piano, y aquello para mí era fascinante, ¿no? Era el poder... y me acuerdo que entonces no había internet, las entradas había que ir a las taquillas del teatro a sacarlas, y allí que me fui yo y le dije, bueno, le saqué entrada del Gallinero, ¿no?, de la parte más alta, no conocía el teatro. Y le digo, pero démela por favor a la izquierda,
de tal manera que pueda ver el teclado del piano. Y la señorita se sonreía, ¿no? Porque claro, cuando yo luego fui al concierto, empecé a subir escaleras, estaba más alto que la lámpara, ¿no? Y desde luego el teclado no se veía prácticamente nada, pero se oía muy bien. Claro, yo que esto lo comprendí muy bien cuando mi maestro me lo comentaba. Es decir, el intérprete es esclavo de la partitura y no pierde libertad por ello. Antes bien, la libertad de poder recrear el universo sonoro y de belleza de una pieza pasa por someterse a la norma, por hacerse esclavo de la norma. Y en la medida en que saltas la norma, eres incapaz de recrear la belleza que hay en la partitura, en la creación de Chopin en este caso, ¿no? Tal vez la pieza que más me entusiasme de Chopin sea la balada número 4, que se va insinuando el tema. Si yo me salto eso, si yo quiero ser libre y por lo tanto dejar de atenerme a la norma y actuar con una improvisación o una espontaneidad y autenticidad, entonces pierdo la capacidad, pierdo la libertad, ya no soy libre de llegar a recrear la obra musical y a disfrutarla de su belleza. Esto se explica así muy bien, es decir, la norma cuando es valiosa no se opone a la libertad. Y sucede lo mismo con las normas convencionales que utilizamos para la convivencia y sucede lo mismo con las normas morales. Parece que atenerse a una ley ética coarta mi libertad, porque determina mi libre albedrío en un sentido. Cuando la norma es justa, es decir, cuando se ajusta a la realidad, entonces la norma me libera, y ese sería el concepto de libertad como virtud. Y lo digo que sucede también en las normas convencionales que nos damos de convivencia. Si yo quiero venir esta tarde a la Fundación Universidad ¿cómo es? Fundación Universidad Española. Si yo quiero venir esta tarde, perdón, a la FUE, esto de hablar en términos luego nos confunde muchísimo. Si yo quiero venir a la FUE y vengo en automóvil y realmente lo que quiero, es decir, lo que libremente elijo es venir esta tarde a compartir estas horas con ustedes y vengo en automóvil, ser libre implica el respeto de las normas de tráfico. No pierdo mi libertad por someterme a las normas de tráfico, por circular por la derecha, ceder el paso en las rotondas o pararme cuando el semáforo está en rojo. Porque si no lo hago, entonces no estaría aquí, no alcanzaría mi fin. Por esto se entiende muy bien, ¿no? La norma no coarta la libertad, simplemente encauza el libre albedrío en orden a un fin determinado. Y por eso la norma no es algo contrario a la libertad. Y lo mismo sucede con las normas morales. Ahí también el encauzamiento de la fuerza de la libertad es lo que nos permite alcanzar la libertad como virtud. Una sería la libertad como capacidad, a eso se le llama tradicionalmente libre albedrío, y la otra sería la libertad como virtud, que es el actuar, es el perseguir el bien a través de la norma. En este caso, las normas éticas no son otra cosa, los códigos éticos no son otra cosa que una concreción del bien, o los valores. ¿Qué son los valores? El bien tomado en concreto, el valor de la amistad, el valor de la justicia, el valor de... O sea, es el bien tomado en concreto, en situaciones concretas, ¿no? Y eso es lo que me permite realmente ser libre, alcanzar mi fin, ser libre de alcanzar mi fin. Y esa sería la libertad como virtud, que es la verdadera libertad. Fijaos, se puede entender muy bien una frase que, aunque es una frase evangélica, su verdad es objeto de razón natural, que la verdad os hace libres. Recuerdo al presidente Zapatero, que al poco de ser elegido, dijo: se os ha dicho que la verdad os hace libres, pero yo os digo, la libertad os hace verdaderos. ¿Recordáis aquello? Fue muy impresionante porque, claro, yo me quedé perplejo. Digo, hombre, he aquí un existencialista. Es decir, alguien que ve que el hombre es una libertad absoluta. Comprendo muy bien el existencialismo, porque como comprendo muy bien muchos de los errores en la antropología. Claro, puede parecer un poco pretencioso que un
sencillo y humilde profesor de filosofía hable del error de Jean-Paul Sartre, ¿no? O del error de los existencialistas. Pero es verdad, fijaos, que el estudioso de la filosofía tiene más capacidad o un punto, una situación más idónea para conocer la verdad, en este caso del hombre, que el descubridor. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. El descubridor normalmente se embriaga en su descubrimiento. Jean-Paul Sartre descubre y se admira ante la libertad humana, que es algo tan admirable como la capacidad de conceptualización que decía el doctor Antuñano antes en su intervención, ¿no? El hombre no está, es materia libre. El hombre es materia libre. Es admirable, ¿no? Que les comentaba el otro día, ¿no? En la escena que Miguel Ángel pinta de la creación del hombre, el creador va volando soportado por una cohorte de ángeles, y cuando acerca su dedo a Adán, que está todo su cuerpo inscrito en la tierra, y solo su dedo se levanta apoyado en su rodilla, hay un ángel que mira como diciendo, ¿qué vas a hacer? Materia libre. Pues eso es el hombre, materia libre. Y es un gran misterio. Y un misterio no es algo que no se pueda conocer. El otro día se lo comentaba, ¿no?, a propósito de Gabriel Marcel. El problema es algo que tiene solución. Las cuestiones intelectuales que nos planteamos sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios, son cuestiones que me incluyen cuando las formulo, que yo formo parte, yo que pregunto sobre el hombre, sobre el ser, sobre Dios, yo formo parte de la... Quedo incluido en los términos de la interrogación. Y entonces aquello no tiene una solución propiamente como tiene una solución un problema químico, algo que es distinto, distante de mí, sino que es algo íntimo. Y eso es el misterio. El misterio no es tanto lo que no se puede conocer, según la feliz interpretación de Gabriel Marcel, cuanto lo que hay que admirar. Y hay muchas realidades humanas que no podemos resolver como resolvemos un problema de física o un problema de química, cuya solución es independiente del sujeto y va de inteligencia en inteligencia. Es la gran ventaja que tiene el conocimiento científico, pero hay otro tipo de conocimiento sapiencial que se basa en la admiración. Y decía que Jean-Paul Sartre se queda admirado de la libertad, como Marx se queda admirado de la relación de dominio que tiene el hombre con el mundo infrahumano, es decir, del trabajo. Claro, el creador, como digo, que a veces es más fácil comprender la verdad al estudioso que al filósofo propiamente dicho, es decir, al que hace filosofía. ¿Por qué? Pues porque el creador, el descubridor, es frecuente que quede embriagado en el elixir de su propio descubrimiento. Y entonces coge una melopea intelectual. Y esto de alguna manera es lo que le sucede a Carlos Marx y al propio Jean-Paul Sartre. Yo tengo en casa muchos libros de antropología y todos los errores en antropología parten de una verdad. Siempre. El error siempre parte de una verdad. Decir que el hombre es una libertad absoluta, que es lo que dice Jean-Paul Sartre, y todo el pensamiento existencialista del cual nosotros somos en buena medida herederos, es admirarse de una dimensión esencial del hombre, que es su libertad, su libre albedrío, y decir que el hombre es eso, identificar el todo con la parte. La mayor parte de errores en antropología pasan por esa falacia de tomar la parte por el todo. O como en el caso de Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx hace un análisis, yo recuerdo que a mí me explicó Carlos Marx, entre un profesor muy ilustre que tuve, que escribió un libro, era Ureña, filósofo, teólogo y economista, que escribió un libro que se titulaba Karl Marx, economista.
Y entonces hablaba efectivamente de los lúcidos análisis económicos que hacía Carlos Marx. Y Carlos Marx, como digo, se queda admirado de esa relación de dominio del mundo infrahumano, de transformación de la realidad material a través del trabajo humano, que es otra dimensión esencial del hombre, y toma el todo por la parte. Dice, el hombre es eso, homo faber y nada más. El hombre es libertad y nada más. El hombre, les pasa también a los pensadores colectivistas, dicen, no, cuando se admiran ante la sociabilidad humana, dicen, el hombre es un animal social y nada más, y en esa dimensión social del hombre se diluye la individualidad, cuando es verdad que la verdad es un equilibrio entre la individualidad y de un individuo que es indigente y necesita de los otros para el cumplimiento de sus fines. No cumplimos nuestros fines de manera aislada, sino en colaboración, en sociedad. Y no puede ser de otra manera, por nuestra indigencia. Pero por otra parte somos individuos. Ahí hay un equilibrio difícil de guardar y es muy fácil dejarse caer del lado del individualismo o bien del lado de la dimensión social y caer en cierto socialismo. Es decir, por eso digo que el descubridor a veces le tiene más difícil conocer la verdad que el estudioso, porque lo decía a propósito, que podía ser un poco pretencioso por mi parte decir que, bueno, que Jean-Paul Sartre, que es uno de los grandes de la filosofía del siglo XX, se equivocaba. Pero sí se equivocaba. ¿Por qué? Porque al considerar al hombre como una libertad absoluta, fascinado o admirado por la libertad, por esa dimensión esencial del ser humano, que es el que el hombre es libre, afirma que el hombre es una libertad, es libertad absoluta. Y por lo tanto, tiene un conflicto con la idea de límite. Es decir, la libertad, los griegos siempre reconocieron la idea de límite, ¿no? No negaron nada porque no exaltaron nada, ni lo divino ni lo humano. El pensamiento griego es un pensamiento en cierto sentido ingenuo, pero con una ingenuidad propia del sentido común, por eso dice muchísima verdad sobre el hombre y sobre el mundo, ¿no? Y plantea además todos los grandes problemas. Tenía otro profesor que decía que la historia de la filosofía es una repetición en el tiempo de los grandes problemas planteados por los griegos, y en parte lleva razón, ¿no? Decía, para el existencialismo el valor no está en el origen e inspiración, es decir, la norma no es un cauce del libre albedrío, sino que la norma se establece al final del libre albedrío. Es decir, el valor aparece al final de la acción, no en el principio de la acción, iluminando a través de la conciencia la acción humana. Y, por ejemplo, el valor, yo puedo tener un conflicto de valores entre la amistad y la justicia. Y entonces, bueno, pues hay un conflicto. Por supuesto que hay a veces conflictos, y en eso pertenece al drama de la existencia humana. Pero para el pensador existencialista, el valor se sitúa al final de la acción, rompe los límites, rompe las determinaciones de la libertad, las orientaciones o cauces de la libertad. Y lo bueno, al final, lo valioso, es lo que es espontáneo, lo que es auténtico, ¿no? Tú actúa con autenticidad y con espontaneidad, y eso es el bien. Pero la autenticidad y la espontaneidad es una para ti y es otra para mí y es otra para la vecina del quinto. Por lo tanto, hay un bien para ti, otro para mí, otro para la vecina del quinto. Al final, en buena medida, los planteamientos existencialistas del hombre y de la libertad están en la base del relativismo que nosotros constatamos en la sociedad de hoy día, ¿no? Hay tipos de libertad. Hay tipos de libertad. Hemos distinguido lo que es el libre albedrío, capacidad de la libertad, que es de la libertad como virtud, que es aquel acto que me lleva al fin, y en el fin está la plenitud en el orden de la existencia,
no el orden del ser, pero sí el orden del obrar. Podemos distinguir tipos de libertad, y así se hace clásicamente, y no quiero pasar por alto esta distinción. Por una parte está la libertad exterior, y por otra parte está la libertad interior. La libertad exterior, que es la libertad física, y la libertad civil. Pues para poder ejercer su libertad civil, los 5 diputados, 4 diputados y un senador del proceso, pues han pedido al juez, y el juez se lo ha otorgado, el liberarles de su falta de libertad física, ¿no? Porque una persona en la cárcel pues no tiene libertad física, pero tiene libertad interior. Es decir, la libertad exterior es libertad física o libertad civil. Efectivamente hay sistemas políticos en los que los ciudadanos que conforman una sociedad pues carecen de libertades o de ciertas libertades civiles, y eso es un tipo de libertad, pero es una libertad exterior, lo mismo que la libertad física, es una libertad exterior. También la enfermedad puede limitar mi libertad física, por supuesto que sí, ¿no? Y sin embargo, cuestión distinta es la libertad interior, la libertad de pensamiento, la libertad de la conciencia, y esa pues es inviolable, ¿no? Por otra parte, no todos los autores piensan que el hombre es un ser libre. Existen posturas deterministas, es decir, pensadores, doctrinas que afirman que la libertad es un sueño, pero que en verdad actuamos de manera determinada y que realmente ignoramos las causas que determinan nuestras acciones, que nosotros consideramos libres, pero que realmente no son libres. Existe un determinismo de carácter físico y fisiológico o biológico, es decir, que son esos condicionamientos físicos y biológicos los que realmente son la causa que explica mis acciones, aunque yo no sea consciente de ello. Hay determinismo también, se habla de un determinismo psicológico. En concreto, Sigmund Freud, cuando habla tiene un texto precioso sobre cómo el príncipe, el hombre que ocupa un puesto señero en el cosmos, va siendo destronado por la ciencia moderna. Ya la Tierra no es el centro del universo, después el hombre no es sino uno más. Después de Darwin, el hombre no es sino uno más entre los animales, el último producto de la evolución del planeta Tierra y nada más. Y después él viene con el último destronamiento del hombre, que es el de la conciencia. Realmente la psique humana, no soy dueño y señor de mi conciencia, sino que son pulsiones inconscientes las que realmente gobiernan mi existencia. Es un determinismo de carácter psicológico, ¿no? Determinismos que niegan la libertad del hombre. Hombre, yo en torno a esto, ¿uno qué piensa? Pues yo pienso, en primer lugar, en lo que les decía el otro día, ¿no? Que la filosofía es el sentido común hecho ciencia, y que se requiere cierta, que es lo que a mí me gusta mucho del pensamiento griego, ¿no? Los griegos tienen esa cierta ingenuidad, que no empiezan a hacerse pájaras intelectuales, que eso es muy propio de los pensadores, ¿no? Es verdad que las cosas son muy complejas, y es verdad que esas que he llamado así, entre comillas, pájaras intelectuales, me permiten comprender, entre otras cosas, que las cosas no son tan simples. Es verdad que nuestros esquemas de conocimiento a veces no hacen justicia a la riqueza de lo real, pero nos permiten pues orientarnos en ello, sabiendo que dejamos fuera muchísimas dimensiones de realidades que son complejísimas. Es lo que antes comentaba de alguna manera el doctor Rubio, ¿no? Pero me gusta esa ingenuidad de los griegos, porque creo que al final el pensamiento tiene una dimensión existencial y tiene la finalidad de vivir con sentido y de alcanzar la felicidad.
Y en este sentido los griegos pues, son muy admirables, ¿no? Cuando hacen sus planteamientos, ¿no? De que existe un límite, de que los límites... El pensador griego no piensa que los límites no se puedan traspasar, simplemente dice que si los traspasas, pues las oscuras etnias caerán sobre ti, pues, y te vencerán. Y esto está en la tragedia de Sófocles, ¿no? ¿Quién es Edipo? Edipo es el hombre que traspasa un límite infranqueable. Por todas las culturas reconocido como límite infranqueable, el incesto. Lo hace con ignorancia particular. Él mata a aquel caminante en el cruce de caminos, un poco antes de llegar a Delfos, todavía existe ese cruce de caminos, y mata a Layo, que es su padre, el rey, y se casa con su madre. Se ha cumplido lo que había dicho el oráculo, ¿no? Y Edipo traspasa el límite del incesto, con ignorancia, pero lo traspasa. Y entonces el peso de quien vela por la justicia pues cae sobre él. El griego no dice que el hombre no pueda traspasar el límite, sino que cuando lo traspasa, efectivamente podemos traspasar todos los límites morales que queramos, pero cuando lo traspasamos cae sobre nosotros el peso de la justicia que vela por el orden del universo. Y el universo material es cosmos y es orden, pero el universo humano no es cosmos y orden, sino el concurso de la libertad. Es decir, que tiene un requisito que es el conocimiento de la verdad. Sobre la relación volviendo un momento sobre el determinismo, yo decía que le hablaba de los griegos por esa sencillez y ese pensamiento ingenuo. Yo cada mañana, cuando suena el despertador, tengo plena conciencia de mi libertad. No necesito grandes razonamientos filosóficos para saber que soy libre, porque tengo la experiencia. Me levanto, no me levanto. Y esa experiencia la tengo a lo largo del día muchísimas veces. Es decir, realmente mi conducta está determinada. Yo entiendo que no, y entiendo que el determinismo, en verdad, parte de una verdad. Y es que la libertad humana, y esto es muy importante, no es indeterminación absoluta, sino que es autodeterminación. Es decir, yo soy libre dentro de un marco, dentro de un campo de juego. Yo no soy libre de volar porque no tengo alas. Es verdad que mi imaginación creadora es capaz de inventar un artefacto que vuela, y entonces el hombre consigue volar, algo maravilloso. Pero en las determinaciones propias de mi ser, que soy un mamífero, pues no tengo el órgano que permite a otros animales volar. No lo tengo. Es decir, mi miembro quirúrgico superior no tiene la función del vuelo como lo tienen las aves. Entonces yo no puedo, estoy determinado físicamente. Bueno, estoy condicionado por las determinaciones propias de mi ser físico, que a su vez son posibilidad de. O sea, yo puedo andar porque peso, y porque peso, y siguiendo mi cuerpo todas las leyes de la física que rigen el comportamiento de todos los entes materiales, pues hay una acción y una reacción, y a toda acción se corresponde una reacción de igual potencia y dirección y sentido contrario, que es lo que me permite andar. Es decir, mis determinaciones son posibilidades, pero son determinaciones de mi ser. Claro que tengo unas determinaciones biológicas, físicas y fisiológicas. Son las propias de mi ser, en unidad biopsíquica. Pero eso es el marco donde mi libertad no la puedo entender como indeterminación, sino como autodeterminación. Dentro de ese marco yo puedo andar para el norte, puedo andar para el sur, para el este o para el oeste. Dentro de ese marco. Lo mismo con las determinaciones sociales. ¿Existe el determinismo social? No, pero yo soy un animal social y evidentemente vivir en sociedad significa que yo limito voluntariamente muchas de mis acciones en orden a un bien mayor que es la convivencia.
Y entonces, pues claro que hay convencionalismos sociales, claro que hay usos y costumbres sociales que no coartan mi libertad, pero es que yo soy un animal social, ese es el marco donde yo me autodetermino. Y lo mismo con el determinismo psíquico, pues claro que hay pulsiones inconscientes, el lenguaje fallido, los actos fallidos, pues pueden hablar de cosas que hay en mi inconsciente de las cuales yo no tengo, pues de alguna manera, pues sí, pueden determinar, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que yo no sea libre, eso quiere decir que mi libertad la ejerzo dentro de los condicionamientos, porque no son determinaciones, propios de mi ser, en todas sus dimensiones, física, biológica, psicológica, social, etcétera, etcétera. No, la libertad no es un absoluto, el hombre no es un absoluto, el hombre es un ser finito, determinado, y es libre dentro de su finitud y dentro de su determinación. ¿Qué relación hay? ¿Cómo voy de ahora que no quiero...? Bueno, vamos, terminamos a 1:15, ¿verdad? 9:15, vale. En media horita quiero contarles muchas cosas, pero quiero contarles una en concreto, ¿no? Que es la relación que hay entre libertad y verdad, y hacerlo a través de la literatura. Miren, he traído 2 obras de literatura. Decía que la literatura es el arte que tal vez mejor imite el drama de la existencia humana. Por eso la literatura está llena de sabiduría sobre el hombre y sobre todo sobre esa dimensión del actuar del hombre. Porque el hombre no es solo un sujeto, es evidente que es un sujeto que actúa y que conoce, pero su acción, les comentaba antes, hace que el hombre sea un ser biográfico. Y la imitación de esa segunda naturaleza, de esa biografía, de ese ethos que llamaban los griegos, es lo propio de la literatura. Les he traído una obra de Albert Camus, que es un ejemplo de libertad. Un ejemplo de libertad es la recreación, en este caso teatral, del concepto existencialista de libertad. Es un texto buenísimo, seguro que muchos de ustedes lo conocen, ha sido puesto en escena y lo es continuamente, que es el Calígula de Albert Camus. El Calígula de Albert Camus. En esa obra, Albert Camus, que es una obra portentosa, con una fuerza enorme, una obra a veces más para ser leída que para ser contemplada sobre las tablas de una escena, porque tiene diálogos muy sesudos, es una obra muy filosófica, es una obra muy antropológica. Al principio de la obra, si la han visto y lo recuerdan, y si no yo se lo cuento, Calígula está casado con su hermana, con Drusila, un incesto, algo infranqueable en todas las culturas, y además un incesto en la más alta magistratura del Estado. El emperador Calígula casado con Drusila. Drusila muere. La última vez que lo vieron, se acercó a su cadáver, lo tocó y salió. Hace ya 3 días que ha desaparecido el emperador. Entre nosotros no faltan emperadores, dicen los patricios. Pero, ¿dónde está el emperador? Dicen que lo han visto pasear debajo de la tormenta. Y a los pocos días aparece en palacio, desaliñado, y se encuentra con Helicón. Dice, ¿dónde estabas, Cayo? Dice, he ido a buscar la luna. ¿Cómo? Sí, he ido a buscar la luna. ¿Y por qué? Porque es algo que no tengo. ¿Y la has encontrado? No. Parece absurdo. Pero dice, te lo juro, Helicón, le dice, te lo juro, Helicón, esa muerte no significa nada para mí. Parece que el emperador ha huido a causa de la muerte de Drusila. No, esa muerte no significa nada para mí. Es tan solo una señal que me hace necesaria la luna, o lo imposible, o la felicidad, o la inmortalidad. La luna es el símbolo de lo imposible, de lo que no podemos alcanzar. Un niño pequeño en su ingenuidad pide la luna. Pues la luna forma parte de los dramatis personae, casi como uno más en la obra de Calígula, y es el símbolo de lo imposible.
Es decir, de aquel hombre que quiere una libertad. Dice, si no se ha conseguido lo imposible, es porque nadie lo ha perseguido libre y radicalmente. Os voy a enseñar lo que es la libertad, dice a continuación. Claro, la luna es lo imposible, es el hombre que niega toda determinación y que busca una libertad sin referencia alguna a nada ni a nadie. A lo largo de la obra, es una obra, como digo, portentosa, que contrasta mucho con otro personaje de la literatura antigua que ahora vamos a ver, ¿no? Calígula, a lo largo de la obra, va desprendiéndose de los amores. Hay Cesonia, la mata. A su, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, uno de sus amigos, que era amigo de la juventud, llamaba en Calígula, había una amistad entre ellos porque ambos eran capaces de disfrutar cosas que no podían compartir con otros. Y Escipión, me parece que era así, y hace matar a su padre. Es decir, se va desprendiendo del amor de los que quiere. ¿Por qué? Porque el amor supone una determinación de la libertad. Y lo que él quiere es una libertad absoluta, sin determinación alguna. Y por lo tanto le incapacita para amar, porque amar es una determinada determinación de la libertad. Te quiero a ti. Y porque te quiero a ti, te podía haber elegido entre muchas, pero entre todas te he elegido a ti. A ti te quiero. Y quererte a ti, si es que el amor de naturaleza pide fidelidad, significa no querer a otras. Es decir, determinar mi libertad en el amor. Pues Calígula va rompiendo con los amores y al final de la obra termina siendo asesinado con un complot, porque lleva su pretensión de alcanzar lo imposible. Es una pretensión, es una locura. Y es asesinado y termina diciendo, mi libertad no es la buena. Es una obra portentosa. Y es una obra en la que se nos pone dramáticamente esa concepción del hombre, que es una libertad absoluta, que niega cualquier referencia objetiva de la realidad en relación con la cual desarrollamos nuestra existencia. ¿No? Las cosas no son de una determinada manera, ni yo me adapto libremente a ellas, sino las cosas tal como son no me gustan, dice el propio Calígula. Las cosas tal como son no me gustan. Y si nadie ha conseguido lo imposible es porque nadie lo ha intentado hasta el final. Frente a esa actitud prepotente del hombre existencialista, encontramos la grandeza tan sencilla, en palabras del propio Camus, de Odiseo, de Ulises, en la Odisea. Hay muchos, conocen la Odisea, son pasajes verdaderamente preciosos, pero hay uno en el que descubrimos, o somos capaces de descubrir, otra concepción de la libertad, distinta a la de Calígula, que es la que tiene Odiseo. Está Ulises allí, donde lo tengo, que lo traía por aquí marcado. Ah, sí. Arriba, a los lares donde vive la diosa Calipso. Y es acogido por su anfitriona. Y el pasaje es corto, es lo que voy a leer, pero mirad qué bonito. Dice, cuando hubieron saciado el placer de comida y bebida, somos animales, el silencio Calipso rompió. Calipso la diosa, la divina entre diosas. Oh, la Hercíada, retoño de Zeus, Ulises mañero. Siempre los epítetos en Homero, es una maravilla, ¿no? ¿De verdad tienes prisa en partirte al país de tus padres y volver a tu hogar? Está allí hospedado, atendido por una diosa. ¿De verdad tienes prisa en irte? Marcha, pues, pese a todo, en buena hora. Mas si ver en tu mente pudieses los males que antes de encontrarte en la patria te hará soportar el destino, seguirías a mi lado, guardando conmigo estas casas,
inmortal para siempre. Por mucho que estés deseando ver de nuevo a la esposa en que piensas un día tras otro, Penélope, comparada con ella, de cierto, esto es muy femenino, inferior no me hallo, ni en presencia ni en cuerpo, que nunca mujeres mortales en belleza ni en talla igualarse han podido las diosas. O sea, chaval, que si te vas por Penélope, yo soy más hermosa que Penélope, ¿eh? Contestando, y además, si te quedas conmigo, te librarías de esos males que vas a encontrar en el camino que te separa de la patria y que te tiene guardado el destino, y quedarías inmortal para siempre. El deseo más profundo, el mismo que el de Calígula, la inmortalidad. Ulises lo tiene satisfecho quedándose junto a Calipso, la diosa. Sin embargo, fíjense qué grandeza tan sencilla la de Ulises. Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en astucias: no lo lleves a mal, diosa augusta, que yo bien conozco cuán por bajo de ti la discreta Penélope queda a la vista en belleza y en noble estatura. Mi esposa es mujer, inmortal, mientras tú ni envejeces ni mueres. Mas con todo, yo quiero, y es ansia de todos mis días, el llegar a mi casa y gozar de la luz del regreso. Si algún dios me acosare de nuevo en las olas vinosas, lo sabré soportar. Sufridora es el alma que llevo en mi entraña. 1000 penas y esfuerzos dejé ya arrostrados en la guerra y el mar. Denle colmo estos otros ahora. Esa grandeza tan sencilla. Ulises es un ser mortal, no es un dios. Ulises, esa es su verdad, como la tuya y la mía, y como la de Cayo. Y como Cayo desea la inmortalidad, permanecer en el ser, que es el mayor de los bienes que tenemos. Calígula pone toda su vida en tensión a un imposible, que es alcanzar la inmortalidad. El hombre es el único ser que busca, que desea su no ser. El hombre es un ser mortal que desea ser inmortal, cuando su ser es, en primer lugar, el presupuesto de su aspiración. Esta es la paradoja del ser humano. Pero ante esa paradoja, ¿cómo reacciona Ulises? Con su verdad. Grandeza tan sencilla. Ulises es mortal, Penélope envejece y muere, pero esa es la verdad del hombre. Y aunque la diosa le ofrece la posibilidad de vivir fuera de la verdad y colmar su deseo, Ulises elige la verdad, con todo el drama, incluso con toda la tragedia. Eso es la libertad. O ese es el concepto de libertad bien distinto del de Calígula, ¿no? Termino ya con unas palabras, porque no quiero dejar de hablar de algo y me quedan 15 minutos. Y no quiero dejar de hablar de algo que es ¿por qué somos libres? Porque hemos sido hechos para el amor. Y el amor es el acto sublime de la libre voluntad, ¿no? El amor es un acto libre. Y la libertad no es un bien absoluto, sino que es un bien intermedio, decía San Agustín, ¿no? No es un bien absoluto como lo vieron los existencialistas o como tendemos a verlo hoy, sino que es un bien intermedio, que es un bien que tiene un bien superior, al cual hasta sacrificamos, por el cual somos capaces de hasta sacrificar el mayor bien que tenemos, que es existir, a través del sacrificio de la propia vida, y lo hacemos por amor. ¿Quién es este bicho? El bicho humano, que es capaz de amor. ¿Qué es el amor? Decía antes que es el acto sublime de la voluntad.
de la libre voluntad. Y que si somos libres, la libertad es porque nuestra finalidad es el amor, y el amor no se puede concebir sin libertad. Si yo le dijera a mi mujer esta noche al llegar a casa, María, te amo porque no me queda más remedio, me diría, hombre, por Dios. Sin embargo, si le digo, María, te amo porque me da la gana amarte, pues es lo que se espera. De hecho, cuando dices a alguien te quiero, te amo, lo haces porque te da la gana, que es la más humana razón entre las humanas razones. Y por eso, por el amor al otro, somos capaces, como digo, de perder, somos capaces del heroísmo, de perder el mayor bien que tenemos, que es permanecer en el ser. No tenemos mayor bien que existir, pues parece que hay un bien mayor por el cual merece la pena renunciar a la existencia, que es el amor. ¿Y qué es el amor? Porque es una palabra también, es una palabra demasiado usada, y precisamente usada y tal vez abusada. Si hablamos de amor, nadie como un poeta. Y he traído a... Bueno, no voy a leer el que tal vez sea el más bello soneto de la lengua castellana, que es El amor más allá de la muerte, de Quevedo. Tal vez sea lo más hermoso, el más hermoso soneto en lengua castellana, sino que he traído otro de Lope, porque me venía mejor para lo que quería decirles, ¿no?, de qué es el amor. Lope de Vega tiene un soneto muy conocido, que ustedes habrán oído: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Precioso soneto, ¿verdad? Pero es un soneto que me viene muy bien para que pensemos en qué es el amor. Porque si tú preguntas, y yo esta experiencia la hago siempre en la universidad, yo le pregunto a mis alumnos qué es el amor, y al unísono me responden, un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, que va acompañado o no de un sentimiento de agrado o incluso de desagrado. Claro, los sentimientos básicamente son de agrado o desagrado. Luego llegan los poetas y aquí, como Lope de Vega, vemos qué cantidad de matices le hacen y le ponen la literatura a ese sentimiento, porque es algo muy rico. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, metáforas, tal, para explicar un sentimiento. Porque el amor ciertamente tiene un aparato sentimental. El acto de amor, que insisto es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. El acto de amor va acompañado de un aparato sentimental. Por ejemplo, el amor de Eros, que tiene una primera fase, que es el enamoramiento. Cuando yo estoy enamorado, cuando me enamoro de alguien, pienso, esto que me ha pasado a mí nunca jamás le pasó a nadie. Y si no pienso, y si no he tenido esa experiencia, es que no sé lo que es estar enamorado. Esto que me está pasando a mí nunca jamás le pasó a nadie. Y tienes un aparato sentimental a flor de piel, intenso, hermoso, bonito. Claro que sí, el sentimiento de agrado, que te plenifica, que te... Pero sin embargo el amor no es eso. Entre otras cosas, porque la voluntad no impera sobre el sentimiento. Esto es muy importante. Si confundimos el amor con el sentimiento, al final los sentimientos
son móviles y no dependen de mi voluntad. Y entonces cuando desaparece el sentimiento de agrado, como por ejemplo, cuando una noche tras otra un bebé llora por la noche y no te deja dormir, no tienes ningún sentimiento de agrado. Y vas cansadísimo al trabajo un día tras otro y aquel chaval berreando. ¡Uah! De agrado nada. Y sin embargo, un acto de la voluntad te mueve a cuidarlo, superando el desagrado que es no dormir por la noche o que te despierten continuamente. El amor no es un sentimiento. ¿De dónde acá esta confusión tan terrible? El amor es un acto de la voluntad. Lo dice aquí Lope, pero también va acompañado por un aparato sentimental. Es importante advertir esto. Fíjense, yo estoy convencido que muchos amores fracasan porque hay una concepción previa equivocada del amor como un sentimiento. Y muchas veces el amor nos exige actos que no nos agradan. Es el sacrificio. Pero que lo haces por un bien mayor. Porque amar el hombre es un ser que se descentra, que vive descentrado, vive centrado en el tú, no en el yo. Y por eso es capaz de sacrificar el sentimiento de agrado del yo, porque amar es salir de mí para ir al encuentro del tú y crear el nosotros, que es la atmósfera que respira el espíritu humano, el nosotros, la unidad en el amor. En todos los tipos de amor, también el que se deben tener los conciudadanos entre sí. Que pasa por la justicia, ¿no? Que es la virtud que regula la dimensión social del bicho humano. Fíjense, aquí he traído este soneto de Lope, primero porque es preciosísimo, es bellísimo, pero por una parte tiene todo el aparato sentimental, pero luego dice, en el primero del segundo cuarteto, primer verso, no hallar fuera del bien centro y reposo. El amor es un acto de la voluntad y el que elige el bien. Y el bien es el fin de la voluntad. El amor no halla lejos fuera del bien centro y reposo. Está siempre inquieto. Beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. No es un masoquista, sino que lo que está diciendo es que olvida el provecho de sí y es capaz del sacrificio por el amor al otro. Y eso muchas veces es fruto de un razonamiento y no de un sentimiento. El amor, insisto, es un acto de la voluntad. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que somos hijos de nuestro tiempo. Sucede que hemos nacido en el siglo XX y estamos viviendo en el siglo XXI, que es lo mismo, no porque el sol de vueltas cambia la historia, ¿no? Es una manera de medir los tiempos. Somos hijos del siglo XX. Y el hombre del siglo XX es heredero de, como siempre lo somos, de una tradición. Y en esa tradición, el hombre ilustrado del siglo XVIII pensó que con su razón iba a conseguir la felicidad en la tierra por fin. Usando rectamente la razón, vamos a conseguir el paraíso en la tierra. Y esos ideales utópicos del hombre del XVIII, del hombre ilustrado, ya decía Goya, ¿no? Los sueños de la razón crean monstruos, ¿no? El hombre del siglo XX vivió los monstruos de los sueños de la razón ilustrada. Tuvo una experiencia sabrosa del mal, a donde le llevó ese intento utópico de conseguir la felicidad y el paraíso en la tierra. Y tal fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una hecatombe espiritual.
que dejó diezmada Europa, pero pocos años después la Segunda Guerra Mundial y todos los horrores del siglo XX. Al final, el hombre pensó, no es que nadie lo pensara así, pero pensó, ¿dónde nos ha traído la razón? Nuestra razón ilustrada con la que esperábamos construir por fin el anhelo de todas las generaciones, un mundo feliz y fraterno. ¿Dónde nos ha traído? Y entonces, ¿qué hace el hombre posmoderno? Renunciar a la razón. Si la razón es la responsable de nuestros males, ya el hombre no tiene confianza en la razón como un medio válido para alcanzar la verdad. Y perdida la razón del horizonte cultural en el que el hombre se vive a sí mismo, ¿qué queda? El corazón, el homo sentimentalis. Todos los que somos educadores o padres sabéis muy bien de qué estoy hablando. De que nuestros alumnos no piensan, sienten. Siento que esto es verdad, siento que esto es falso. Pero este es el hombre posmoderno. De ahí la confusión posmoderna del amor con su aparato sentimental, lo cual es trágico. Y de esto quería hablar justo, porque me parece que es algo muy sencillo, evidente, pero demasiado olvidado. ¿Y qué es el amor? Decía, un acto de la voluntad, pero es algo. Yo termino ya porque son las 9 menos un minuto, esto va a sonar en un minuto, pero no sin recomendarles un libro. Me hubiese gustado hablar de él, pero no lo voy a hacer porque quiero parar, pero sí lo voy a recomendar. Es un libro, el que tengo yo aquí, que se edita continuamente. Esta edición es del año 14 y es la 14ª. Es C.S. Lewis, Los Cuatro Amores. Este libro yo se lo recomiendo mucho. Yo cuando lo leí fue un verdadero descubrimiento. Me acuerdo lo leí ya tarde, o sea, me acuerdo que lo leí un verano. Un verano me lo llevé y me quedé entusiasmado leyendo este libro. Porque en él el autor, C.S. Lewis, nos explica muy bien, por una parte, qué es el amor y por otra parte, los cauces del amor. Y con esto termino, pero es muy importante. Él describe el amor y hace como los clásicos distinguían entre ágape y eros, amor de benevolencia y amor de concupiscencia. Él lo llama amor dádiva, que es dar sin esperar nada a cambio, y amor necesidad, que es el amor que nace de una necesidad y por lo tanto tiene cierto interés. Dice, sería muy fácil decir que amor es el primero y que el segundo en verdad es egoísmo. Pero ¿quién diría que un niño asustado que corre a los brazos de su madre buscando seguridad no es un acto de amor? Es un amor nacido de la necesidad. Les he traído a Platón. Platón, Eros es hijo de Poros y de Penía. Penía es la necesidad. El amor es hijo de la necesidad. Es decir, el hombre es un ser contingente necesitado y sus relaciones de amor nacen en buena medida de mis necesidades. Y eso no es egoísmo. Y Lewis describe muy bien ahí que hay el amor dádiva, que es donación, y el amor de necesidad, eros y ágape, en otra nomenclatura al final, ¿no? O amor de benevolencia, amor de concupiscencia, en otra nomenclatura, pero el concepto es el mismo. Y luego habla de una tercera dimensión del amor, que es el amor de apreciación, que es el amor que, por ejemplo, que un amigo siente por su amigo porque aprecia su excelencia. Pues bien, eso es el amor, pero el amor es como el agua que discurre por distintos ríos. El agua es la misma, pero el Guadalquivir no es lo mismo que el Guadiana y no es lo mismo que el Júcar. El río Júcar es uno, el río Guadalquivir es otro y el Guadiana es otro. Son realidades distintas, pero por todas ellas corre lo mismo, agua.
Pues eso es lo que Lewis hace en el libro. El libro se titula Los cuatro amores, y es describir los cauces por los cuales circula la misma agua. Amor dádiva, amor necesidad, amor de apreciación. Un acto de la voluntad, a veces seguido por un aparato sentimental de agrado, no siempre. Eso es el amor, y es el acto sublime de la libertad. Pero no es lo mismo el amor de afecto, que se da entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros, entre, él pone como ejemplo, entre desiguales, Don Quijote y Sancho. ¿Hay entre Quijote y Sancho un amor? Sí, hay un afecto. Es el amor de andar por casa, es el amor a lo cotidiano. Tal vez la mayor fuente de felicidad del hombre. Ese es un río y tiene su propia ribera. Quiere decir, tiene sus propias normas. Lo que va por dentro es agua. Es donación, es necesidad, es apreciación. Es un acto de la voluntad, es el amor. Pero no es lo mismo que va por el Guadalquivir, que es la amistad. O que va por el Júcar, que es el Eros. Pertenece a la naturaleza del amor de Eros, Venus, la relación sexual, que no pertenece a la naturaleza del amor de afecto y que no pertenece a la naturaleza del amor de amistad. El amor sí que tiene sus determinaciones, sus normas, que nacen de su naturaleza. El amor de amistad se da entre iguales, no es el amor de afecto. No hay una jerarquía, no es el eros superior a la amistad y la amistad superior al afecto. Nuestra vida discurre entre el amor a lo cotidiano, el amor que yo le tomo a mis alumnos, pues no es amor de eros, y que no lo sea. Es un amor de afecto, no es un amor de amistad, porque no somos iguales. Y la amistad requiere igualdad. Y la amistad nace, dice Luis ahí de una manera preciosa, del compañerismo. Y entre compañeros muchas cosas no puedes compartir con el común de la gente. Mi afición a la música cuando tenía 18 años la podía compartir con muy poca gente porque nadie me entendía. Y de repente encuentras a alguien que es un alma gemela que dice, ah, tú también eres capaz de apreciar ese universo de belleza que es la música. Ah, entonces surge de nosotros una amistad, que compartimos algo. La amistad es siempre con algo que se comparte, y eso que se comparte puede ser más o menos valioso. Puede ser mi afición al fútbol o puede ser mi ideal de salvación de la humanidad. Y la amistad surge compartiendo eso. Y luego el amor de Eros, que es el amor sexual entre un hombre y una mujer, que lleva consigo Venus de manera natural. Pero insisto, son cauces del amor. Nuestra vida transcurre entre uno y otro, pero lo importante es el agua que por todos ellos va y que es lo mismo, H2O. Eso es el amor. Les recomiendo mucho la lectura de este libro, que no quería dejar de decir dos palabras sobre él. Y termino aquí y abrimos un coloquio, ¿vale? Venga. ¿Alguna pregunta, comentario?